La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Blachot. 8. La ausencia del libro. 2. 6. Tratemos de comprender mejor la relación del libro con la ausencia del libro. Inciso A. El libro desempeña un papel dialéctico. En cierta medida existe para que se realice no solo la dialéctica del discurso, sino el discurso como dialéctica. El libro es el trabajo del lenguaje sobre sí mismo, como si fuese necesario el libro para que el lenguaje adquiera conciencia del lenguaje, se capte y acabe mediante su inacabamiento. Inciso B. No obstante, el libro que se ha convertido en obra, todo el proceso literario, ya sea que se afirme en la larga cadena de libros o que se manifieste en un libro único o en el espacio en que él tiene lugar, es simultáneamente más libro que los otros y está ya fuera del libro, fuera de su categoría y fuera de su dialéctica. Más libro. Un libro de ciencia casi no existe como libro, volumen desarrollado. La obra, al contrario, exige una singularidad, única y reemplazable. Es casi una persona. De allí la peligrosa tendencia de la obra a promoverse en obra maestra, a esencializarse también, vale decir, a designarse mediante una firma, no solo firmada por el autor, sino, lo que es más grave, en cierta medida firmada por sí misma. Y, sin embargo, fuera ya del proceso libresco, como si la obra no señalase sino la abertura, la irrupción, por donde pasa la neutralidad de escribir y oscilarla, en suspenso, entre ella misma, totalidad del lenguaje, y una afirmación aún no producida. Además, en la obra del lenguaje cambia de dirección. Además, en la obra el lenguaje cambia de dirección, o de lugar, lugar de dirección, al no ser ya el logos quien dialectiza y quien se conoce, sino al estar comprometido en una relación distinta. Puede decirse que la obra vacila entre el libro, medio del saber y momento evanescente del lenguaje, y el libro, levantado hasta la mayúscula, la idea y el absoluto del libro. Después, entre la obra como presencia y la ausencia de obra, que siempre escapa y donde el tiempo como tiempo se descompone. 7. Escribir no tiene su fin en el libro o en la obra. Al escribir la obra, estamos en la atracción de la ausencia de obra. Al faltar necesariamente la obra, no estamos, por lo mismo, por ese defecto, bajo la necesidad de la ausencia de obra. 8. El libro, astucia por medio de la cual la energía de escribir que se apoya sobre el discurso y se deja llevar por su inmensa continuidad para separarse de él, en el límite, es también la astucia del discurso que restituye a la cultura esta mutación que la amenaza, y la obra a la ausencia del libro. O aún, trabajo mediante el cual la escritura, al modificar los datos de la cultura, de la experiencia, del saber, es decir, del discurso, procura otro producto que constituirá una nueva modalidad del discurso en su conjunto y se integrará a él pretendiendo al mismo tiempo desintegrarlo. Ausencia del libro. Lector, querrías ser su autor, sin embargo, solo eres el lector plural de la obra. ¿Cuánto tiempo durará esta falta que sostiene el libro y que lo expulsa de sí mismo? ¿Cuánto tiempo durará esta falta que sostiene al libro y que lo expulsa de sí mismo como libro? Produce pues el libro, para que el libro se separe, se desprenda en su dispersión. Sin embargo, no habrás producido la ausencia del libro. 9. El libro, la civilización del libro, afirma: hay una memoria que transmite, hay un sistema de relaciones que ordena. El tiempo se anuda en el libro, donde aún el vacío pertenece a una estructura. Pero la ausencia del libro no se funda sobre la escritura que deja una huella y determina un movimiento orientado, ya sea que ese movimiento se desenvuelva linealmente a partir de un origen hacia un fin o se despliega a partir de un centro hacia la superficie de una esfera. La ausencia del libro recurre a la escritura que no se deposita, que no testimonia.
que no se contenta con negarse ni tampoco con volver sobre la huella para borrarla. ¿Qué es aquello que invita a escribir cuando el tiempo del libro, determinado por la relación comienzo-fin, y el espacio del libro, determinado por el despliegue a partir de un centro, dejan de imponerse? La atracción de la pura exterioridad. El tiempo del libro, determinado por la relación comienzo-fin, pasado por venir, a partir de una presencia. El espacio del libro, determinado por el despliegue a partir de un centro, concebido como búsqueda de un origen. En todas partes donde hay un sistema de relaciones que ordena, donde hay una memoria que transmite, donde la escritura se concentra en la sustancia de una huella que la lectura mira a la luz de un sentido, vinculándola a un origen del cual la huella sería el signo, cuando incluso el vacío pertenece a una estructura y se deja adaptar a ella, existe el libro, la ley del libro. Al escribir, siempre escribimos en nombre de la exterioridad de la escritura contra la exterioridad de la ley, y siempre la ley extrae recursos de lo que se escribe. La atracción de la pura exterioridad, allí donde, al preceder el afuera todo interior, la escritura no se deposita como una presencia espiritual o ideal, inscribiéndose luego y dando lugar a una huella o depósito sedimentario que permitiría seguirla mediante la huella, vale decir, restituirla, a partir de esta marca como falta, en su presencia ideal o en su idealidad, su plenitud, su integridad de presencia. La escritura marca, pero no deja huella, y no autoriza el ascenso, a partir de cierto vestigio o signo, a nada distinto a sí misma, como pura exterioridad, y como tal nunca dada, ya sea constituyéndose o vinculándose en relación de unificación con una presencia, para ver, para oír, o con la totalidad de presencia o con lo único, presente ausente. Cuando comenzamos a escribir, o no comenzamos, o no escribimos. Escribir no va junto con comienzo. 10. Mediante el libro, la inquietud de escribir, la energía, busca descansar en la complacencia de la obra, ergón. Pero desde el comienzo, la ausencia de obra siempre la llama a responder, al regreso de la fuera, allí donde lo que se afirma no encuentra su medida en una relación de unidad. No tenemos ninguna idea de la ausencia de obra, ni como presencia, ni como destrucción de aquello que la impediría, aún a título de ausencia. Destruir la obra, la cual no existe, destruir al menos la afirmación y el sueño de la obra, destruir lo indestructible, no destruir nada, para que no se imponga la idea, aquí desplazada, de que sería suficiente con destruir. Lo negativo no puede actuar allí donde ha tenido lugar la afirmación que afirma la obra. Lo negativo jamás podrá conducir a la ausencia de obra. Leer consistiría en leer en el libro la ausencia del libro. En consecuencia, produciría allí donde el problema no consiste en que el libro está ausente o presente, definido por una ausencia o una presencia. La ausencia del libro nunca es contemporánea del libro, no porque se anunciaría a partir de otro tiempo, sino porque de ella deriva la no contemporaneidad, de donde también ella deriva. La ausencia del libro, siempre en divergencia, siempre sin relación de presencia consigo, de manera tal que nunca es recibida en su pluralidad fragmentaria por un único lector en su presente de lectura, salvo si, en el límite, el presente desgarrado, disuadido. La atracción de la pura exterioridad o el vértigo del espacio como distancia, fragmentación que solo remite a lo fragmentario. La ausencia del libro, la deteriorización anterior del libro, su juego de disidencia en relación al espacio donde se escribe, el morir previo del libro. Escribir, la relación con lo otro, de todo libro, con aquello que en el libro sería exigencia escrituraria fuera del discurso, fuera del lenguaje. Escribir con el límite del libro, fuera del libro.